Y estos vuelcos que da la historia, fíjense cómo la historia se va engranando. Cuando el movimiento de Wally de España es delatado, todos logran huir a Curazao. Huye Wall, huye España, huye Picornell, huye Cortés Campomanes a Curazao. Allí, Wall decide irse a Trinidad, en donde luego es envenenado. España decide volver a Caracas clandestinamente, en donde es delatado por un vecino. Y no se ha escrito todavía en Venezuela, y esto va con nuestras mujeres, una historia de Joaquina Sánchez, la esposa de José María España, que representó la dignidad, el coraje y el valor de la mujer venezolana. ¿Quién habla de las innumerables mujeres que seguían a las tropas republicanas? ¿Quién ha escrito un libro sobre eso? Es difícil de escribir, porque habría que hacer una pesquisa de datos por toda América, en cómo el soldado, detrás de él, iba la amante, la esposa, la querida, la novia, con la botija, con el botijito, en donde le llevaba la comidita o la medicinita, ¿no? Y lo acompañaba en las tenebrosas noches de soledad de los páramos o de la sabana. Esa historia no se ha escrito. Esa es una deuda que se tiene con la mujer venezolana. Lo que quería contarles como una cuestión que leyendo una novela, fíjense que hasta una novela puede conducirle todos los acontecimientos históricos, como decía un sabio chino, creo que se llamó Li Yuan, el batir de las alas de una mariposa puede originar una hecatombe al otro lado del mundo, porque la vida es una eterna y permanente dialéctica que vincula unas cosas con las otras. Ahora acabo de leer un artículo de Fidel Castro en donde hablaba de lo que se está haciendo con el planeta Tierra, y Fidel decía, pero si todos los seres humanos somos hermanos, y somos hermanos que vamos a destruir el sitio donde vivimos, estamos destruyendo la madre tierra. Y lo dice un hombre como Fidel, que ha librado todas las luchas del mundo y que ya se ha convertido en un sabio que ha reflexionado y ha visto cómo en verdad, independientemente de cómo pensemos, somos hermanos. Así le dijo un cacique Sioux al presidente de los Estados Unidos, cuando el presidente de los Estados Unidos les propuso comprar sus tierras. Y dice, ¿para qué ustedes quieren tanta tierra? Dejen la tierra cumplir su función. Nosotros nos levantamos y oímos el canto de los pájaros y el rumor de las aguas de los ríos que corren. ¿Y para qué desean ustedes nuestras tierras? Ya sabemos para qué querían sus tierras y ya sabemos lo que pasó, pero no es eso lo que quería decir, sino lo que pasó con España, con Picornell y con Campomanes. Que España vuelve a La Guaira, se enconcha, como decíamos en los años 60, y es delatado y luego es ejecutado. Pero Picornell y Cortés Campomanes van a Guadalupe. ¿Y por qué escogen ellos como destino a Guadalupe? Si ustedes leen una de las más extraordinarias novelas que se ha escrito en la lengua castellana, que se llama El siglo de las luces, que escribió Alejo Carpentier, que vivió muchos años entre nosotros y escribió esa novela en Caracas, ustedes se van a encontrar con que esa novela tiene dos personajes principales. Un revolucionario francés llamado Victor Hugues, se escribe H-U-G-H-U-S, Victor Hugues, en castellano lo pronunciamos. No me vaya a pasar lo que le pasó a Unamuno,
que una vez Unamuno estaba disertando sobre la literatura inglesa y entonces en el auditorio dijo Shakespeare. Y luego se levantó un profesor muy instruido y le dijo, mire, usted me perdona que lo interrumpa, pero así no se pronuncia el nombre de Shakespeare, se pronuncia Shakespeare. Ah, bueno, gracias por la observación, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. Entonces Unamuno siguió disertando en inglés. Víctor Hugo había sido enviado por el directorio francés, encabezado por Napoleón Bonaparte, a América para traer primero la Declaración de los Derechos del Hombre, es decir, los estatutos de la Revolución Francesa, que algunos se burlaban mucho de la Revolución Francesa, y hay una máxima que tenían los conquistadores españoles: cada vez que las autoridades españolas o la realeza española emitía alguna ley que favorecía, por ejemplo, a los pueblos indígenas, los conquistadores decían, esta ley es muy buena, pero se acata, pero no se cumple. Así decían de los postulados de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, se acata, pero no se cumple. Y la prueba está en que Víctor Hugo llega a Guadalupe y lo primero que trae en la nave es la guillotina. Y no la trae para exhibirla, la trae para usarla. Y Carpentier narra en esa novela unos detalles que son absolutamente históricos y verídicos, y resulta que no solamente Picornell y Cortés, Manuel Cortés Campomanes se encuentran con Víctor Hugo en Guadalupe. ¿Qué van a hacer? Son copartidarios, unos españoles y este francés. Pero resulta que poco tiempo después se incorpora Manuel Piar. Y Piar conoce a Víctor Hugo, y Piar conoce a Picornell y a Campomanes, porque los otros dos exiliados se tomaron cada uno su rumbo. España es ejecutado acá, y antes de morir, España dice, no, eso lo recoge la historia como anécdota, no sabemos si es verdad, no pasará mucho tiempo sin que mis cenizas sean vengadas. Y fíjense lo que ocurrió. Este congreso que se instala aquí el 2 de marzo, decreta, poco tiempo después, que una vez que es aprobada la bandera, y es la bandera que trajo Miranda en sus expediciones de unos años atrás, son los hijos de José María España quienes van a izar la primera bandera venezolana acá en la Plaza de Mayo. Pero los acontecimientos que dan origen a este 2 de marzo, y ya me estoy excediendo del tiempo, fueron apresurados por la invasión napoleónica a España. Y no solamente la invasión napoleónica a España, sino por los llamados episodios de Bayona. Y fíjense ustedes una vez más cómo se empalma la historia. Antes, es decir, antes de Bayona, que fue en 1808, 6 años antes, Bolívar estaba en el País Vasco, en Bilbao, a donde había seguido a María Teresa Rodríguez del Toro, hija de un Rodríguez del Toro con quien se casó, 3 años mayor que él. Él tenía 18 y ella tenía 21 cuando se casaron. Y Bolívar decide pasar a Francia porque él quería asistir a la firma de la Paz de Amiens, que fue un acontecimiento histórico muy importante porque era la firma entre Francia, en donde ya Napoleón mandaba, y los ingleses. No fue sino una simple maniobra táctica de Napoleón para fortalecerse y luego invadir, como en efecto invade a los ingleses, y luego son derrotados los ingleses, los ejércitos franceses y españoles en Trafalgar, y bueno, esta es otra historia. Pero Bolívar se interesa en ir a Amiens a presenciar la firma de la Paz de Amiens, del mismo modo que se interesa a ver la coronación de Napoleón en Milán, cuando se hizo rey de los italianos. Y él le confiesa a Perú de la Croix: yo no he querido expresar públicamente la admiración que tuve por Napoleón, la admiración desde el punto de vista militar, ojo, porque me van a acusar que yo quiero hacer lo mismo, es decir, erigirme en emperador, como en efecto lo acusaron, entre otras cosas. Pero aquel acontecimiento a mí me impresionó tanto, no había ningún esplendor, porque Napoleón estaba vestido de la manera más sencilla,
Él mismo se puso, cuando la coronación fue en París, en Notre Dame, él mismo se puso la corona, que supuestamente el Papa sería... Todos los papas imponían la corona a los emperadores franceses, menos a Napoleón, porque él no quiso. Además, él le dijo, cuando le dijeron que el Papa se iba a resistir, entonces él preguntó, ¿cuántos cañonazos puede resistir el Palacio del Papa? Y se acabó la resistencia del Papa. Bolívar se queda asombrado del fervor popular que rodeaba a aquel hombre. Y a partir de allí, algo se iluminó en él, por supuesto, que luego viene el juramento de Montesacro, después de haber presenciado en Milán la coronación de Napoleón como rey de España. Pero los acontecimientos de Bayona, que fueron acontecimientos absolutamente degradantes para la realeza española, tanto para Carlos III como para su hijo Fernando VII, precipitaron acá los acontecimientos y vieron la oportunidad a los mantuanos para emanciparse. ¿Pero por qué querían emanciparse? ¿Porque a aquellos les disgustaba? No. Simples y puras razones económicas que fueron expuestas por Bolívar en la Carta de Jamaica después. Los americanos, decía Bolívar, no tenían otro sitio en la sociedad colonial sino el de simples espectadores o a lo sumo representantes de los ayuntamientos, como se llamaban entonces los cabildos o ayuntamientos. Por lo demás, no podían comerciar sino con la metrópoli, y eso sí era grave para ellos. No tener la libertad de comercio con todo el mundo, sino solamente con los monopolios españoles, eso sí era grave. Y si vamos a buscar las causas del movimiento emancipatorio, he allí una de ellas fundamental. No por casualidad, ese movimiento, ese golpe de Estado de abril, lo encabezan las familias más empingorotadas de Caracas, que los llamaban mantuanos precisamente porque eran los únicos que tenían derecho a usar manto en las iglesias. Les ponían un manto y llamaban mantuanos. Todavía en mi isla natal, Margarita, cuando uno le decía ese muchacho es un mantuano, esa era una ofensa muy grave. No sea mantuano, eso quería decir no sea flojo, porque el trabajo era un desdoro. Fíjense ustedes cómo fue la composición de aquella Junta Suprema del 19 de abril, que desde luego fue el antecedente inmediato de este 2 de marzo. Fíjense ustedes los apellidos. Había un tío de Bolívar, Feliciano Palacio, que fue uno apenas 4 años atrás, en 1806, ese mismo Feliciano Palacio, tío de Bolívar, hijo del viejo Feliciano Palacio, había llevado el pendón real para poner precio a la cabeza de Miranda. Este Feliciano Palacio. Habían contribuido porque habían ofrecido 50,000 pesos o algo así. Carmen debe saber mejor que yo todas estas cosas, por la cabeza de Miranda. Y esos 50,000 pesos fueron contribuciones de estos mantuanos que luego forman la Junta Suprema.